¿Alguna vez se imaginaron cómo es no escuchar nada? Un recreo en el colegio sin el murmullo de sus compañeros. Una cancha de fútbol sin el canto de sus hinchas. Un paseo por la ciudad sin el ruido de los colectivos ni las bocinas de los autos. Yo sé lo que es el silencio absoluto. Nací con hipoacusia bilateral profunda. En otras palabras, aunque me pongan una turbina de avión acá al lado, no la escucho. O sea, soy sorda. Al año y medio me operaron y me colocaron implantes. Para muchos, un implante es un mero aparato electrónico que se coloca en las orejas y en la cabeza y que funciona como un audífono. Pero para mí es lo más parecido a un milagro, ya que al activarlo me traslado inmediatamente, como un cohete que rompe la atmósfera, a un mundo que en su momento no conocía, el de los sonidos. Así comencé un viaje largo, inimaginable para quienes escucharon desde siempre. Un viaje lleno de descubrimientos y aprendizajes, como por ejemplo, escuchar las palabras y las voces de los otros. Y también escucharme a mí misma. Me gusta pensar el implante como un puente que une ambos mundos, el de los sonidos con el del silencio. Un puente que me permite cruzar de un lado al otro todo el tiempo. Cuando me lo quito, cruzo ese puente y entro en el silencio, que en mi mente es lo más parecido a estar en un bosque. Un bosque blanco, nevado, puro y silencioso, en donde en general me siento cómoda y del que muchas veces no quiero salir. Vieron que a veces, cuando estamos en la montaña, si uno grita, se oye un eco. Bueno, en el mundo del silencio, en ese bosque blanco, cuando estoy sin los implantes, sin nada de entrada de sonidos, yo escucho ese eco, que en verdad es lo que mi mente recuerda del mundo de los sonidos. En cuanto ese recuerdo aparece, el bosque blanco se comienza a llenar de intensos colores, colores fluo. Y a pesar de que no estoy escuchando, los sonidos siguen repiqueteando en mi cerebro, como si no me quisieran soltar, como si el universo del sonido me llamara de lejos y se negara a abandonarme. Cuando vuelvo a cruzar el puente y entro en el mundo de los sonidos, mi sensación es similar a estar en una selva llena de verdes, profunda, ruidosa, intensa. Un paisaje en el que muchas veces siento que debo estar alerta todo el tiempo, donde la cabeza no me para y hay que hacer y hacer. Pero al mismo tiempo me da acceso a nuevas cosas, cosas que amo, como por ejemplo el poder escuchar lo que me interesa, poder escuchar a mis amigos y a mi familia y a sumergirme en la música, que para mí lo es todo. Una selva, un bosque, dos mundos y un puente, que si decido cruzarlo, solo debo tomar la decisión de apretar un botón. Les confieso algo, muchas veces elijo este silencio. Me saco los implantes para ducharme y también para dormir. Entonces, aprovecho para conectarme con otros sentidos. Veo, huelo y siento distinto. Es una oportunidad para conversar conmigo misma sin distracciones, para ordenar mis pensamientos, para disfrutar paisajes, para frenar la película. El silencio me invita a conectarme con el aquí y el ahora, a comprender las cosas de diferentes maneras, a resignificar las palabras. Incluso me ayuda a tomar decisiones. Es como un superpoder. Siempre me pregunto cómo será la conciencia del silencio de las personas oyentes, porque me parece que para la mayoría el silencio
tiene mala fama, que es vivido como si fuera un enemigo al acecho. Y es cierto, a veces, cuando aparecen conversaciones, puede ponernos incómodos. Lo interpretamos como una alerta de que algo no tan bueno está pasando. ¿De dónde viene eso? La verdad, yo no sé. Pero me pregunto si nos deberíamos amigarnos con este silencio. Quizás descubramos que viene a contarnos algo copado. Me gustaría que se animen a hacer algo nuevo. Que vengan conmigo. Que crucen este puente mágico. ¿Me acompañan?